De las palabras del rey en Cuba, sabes que creo que se parece mucho a las del primer papa y también se parece mucho a las de Obama. O sea, más o menos las personas que van del mundo libre, como le decimos, ¿no? O de las democracias modernas a Cuba, tienen más o menos el mismo discurso. Claro que de boca del rey es importante, porque una vez fuimos a España, ya no lo somos, pero una vez fuimos a España, nos unen muchos lazos directos, familiares, una misma cultura y todo, y viniendo el rey, por supuesto, tiene mucho valor. Aunque no, de pronto me preguntas así y no sé en realidad qué decirte, tendría que específicamente sentarme y analizarlo, ¿ves? Pero en realidad el discurso del rey me pareció muy similar a los del Papa, al discurso del Papa y el de Obama. No hay mucha diferencia, porque, bueno, es lógico, ¿no? Van de donde mismo. Saludos a todos. Yo le cambié el nombre a mi página. Ahora se llama Gustavo Vigo Hablando con Cuba. Es más o menos la misma idea, pero un poquito más completa, ¿no? Porque generalmente solo yo doy directas por la página. Estoy esperando a Mondejar, que me va a acompañar la noche de hoy para ayudarme a hacer los comentarios sobre lo que yo estoy leyendo, para que no se me escapen detalles. A veces con la presión de estar leyendo y estar también atendiendo, ¿no? Eh, pues se me van cosas, ¿no? Cuba fue la primera comunidad autónoma de España. España hoy tiene 20, no sé si 24 o 26 comunidades autónomas, y Cuba fue la primera comunidad autónoma de España. Fue precisamente la solución que dio el gobierno de España a la guerra de independencia. O sea, a finales del siglo, antes de la ocupación norteamericana, eh, España se vio ante el problema este de la guerra independentista en Cuba, y ellos se presentaban para Cuba tres soluciones: la anexión, se presentaba también la independencia, y había una tendencia que surgía como una idea nueva, y era la autonomía. De hecho, España no tenía comunidades autónomas en ese momento, y en el 97 pues se crea, creo que fue en el 97, se declara Cuba una comunidad autónoma. O sea, tenía derecho a tener su propia constitución, tenía derecho a tener, o sea, iba a elegir su propio gobernador. Y no, sí se llegó a declarar comunidad autónoma. Lo que pasa es, y los mambises incluso ya se quedan como dando vuelta por acá y por allá, y no tenían ya enfrentamiento con los españoles prácticamente, a, a diferencia de lo que muchos consideran. Los mambises habrían perdido la guerra, no tenían apoyo popular, y ni tenían posibilidades reales por las concentraciones de Weyler. Eh, pero surge, y era el partido más fuerte. La gente dice, bueno, Martí funda el Partido Revolucionario Cubano, pero partido significa, cuando tú tienes un partido, es porque existe otro partido. O sea, esta cuestión de Cuba es irracional. El Partido Comunista no es un partido. No es un partido porque la existencia de un partido presupone que hay más partidos. O sea, partido es parte de. Y si tú eres una parte de, pues entonces existe otra parte, ¿no? Y es ilógica esta situación con Cuba. Por eso es que en realidad se forma el Partido Comunista versus la nación. Porque el partido es un partido político versus el resto de la nación. ¿Ya? Entonces lo que ocurre es que Martí funda el Partido Revolucionario Cubano no bajo el mismo criterio de el partido de José Martí versus el resto de la nación, sino porque existían más partidos. Y uno de los partidos que existía era el Partido Autonomista. El Partido Autonomista era el partido político más fuerte, era la tendencia que realmente triunfa a finales de 97, como tú dices. Entonces, pues, inclusive
hay violaciones en el Tratado de París, hay violaciones de las leyes internacionales porque Estados Unidos debió permitir a los cubanos y a los puertorriqueños también, y a todos, a los filipinos, pero bueno, yo creo que Puerto Rico no entró ahí, debió permitirle escoger la ciudadanía, o irse a la metrópoli si querían, o quedarse siendo españoles en Cuba, y no se lo permitió. Entonces, eso fue una violación en el Tratado de París, que ahora se está impugnando en España, debido a esa violación. ¿Entiendes? Bueno, eso es otra historia. Déjame ver si Mondejar anda por ahí para traerlo, porque me necesito que esté como que disponible para que me vaya haciendo la media ahí con ustedes. El punto es que a lo que venía diciendo anoche, leí la primera parte de la Génesis, y ahora voy a leer la segunda. O sea, lo que es, leí el epígrafe 1, 2 y 3, ahora voy a leer el 4 y el 5. Y esta parte está un poquito, yo creo que está más interesante, porque ya entra dentro de la Constitución y da algún análisis de la Constitución como tal. ¿Me entienden? Entonces, pues nada. A falta de Mondeja, pues me mando solo, ¿verdad? No veo Mondeja por ahí. Por favor. Bien. Se han expuesto algunos de los rasgos más salientes de la accidentada evolución política de Cuba en el periodo que se extiende de 1928 al 40. El primer año citado marcó la caída del régimen de derecho que se habían dado los cubanos al instaurarse la República y que plasmaron en las normas de la Constitución de 1901, mientras que el segundo momento, en que el pueblo, ejerciendo otra vez su acción soberana, logró la promulgación de una nueva Carta Fundamental, reivindicando así la aspiración a una vida colectiva asentada en los principios de la juridicidad. O sea, en sí lo que te dice es que en el 28 comienza esta crisis, ¿ya? Constitucional, y termina en el 40. Nosotros comenzamos nuestra crisis constitucional de la segunda constitución, o sea, de la Constitución del 40, que fue como la quinta, la comenzamos en el año 52 y todavía hasta hoy estamos en medio de esa crisis, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sale todo este asunto de la Constitución del 40 y todo este punto? Bien, el problema es que la cuestión constitucional en Cuba no se había movido nunca. En el año 76, cuando Fidel redacta a escondidas en el Congreso del Partido, y no sé de qué manera redactó el proyecto de constitución en el año 76, tenía pleno dominio político del país, había acabado de eliminar lo más valioso de la intelectualidad cubana en el quinquenio del 70 al 75, que se le llamó el quinquenio gris. Cuba acababa de enrolarse en la guerra de Angola, y había un momento en que realmente Fidel pudo crear un momento constitucional del que nadie prácticamente se percató. Y este momento constitucional pues nos pasó por la nariz. ¿Qué sucede? Pasan 30 años después de la crisis entre el 89 y el 91, que Cuba estuvo en medio de una crisis profunda, que se inicia con el famoso proceso de rectificación de errores y termina con la creación del Foro de Sao Paulo. En este periodo fue un periodo de crisis, y yo no hablo de crisis económica, no me malentiendan, de crisis del sistema cubano. El sistema cubano político, el sistema político cubano estuvo en crisis en esos años. Fueron más o menos la culminación de los primeros 30 años. Y comienza otra vez esa crisis en este año, o sea, el año pasado, cuando se vuelve a plantear el problema constitucional. Fíjense, las crisis serias cubanas han sido alrededor de la Constitución. O sea, la crisis del 30 ocurre del 30 al 33 o del 28 al 33, ocurre literalmente alrededor de los 30 años después de 1902. La crisis del 59, ¿ya?,
también ocurre más o menos alrededor de los 30 años de entre el 29 y el 59. Y la crisis del 89 ¿ya? También ocurre a los 30 años de la crisis del 59. Y esta crisis que hay hoy, que estamos en medio de una crisis, no de una crisis económica, no me malentiendan. En Cuba en este momento hay una crisis política, ¿ya? Y ocurre también a los 30 años. O sea, cada 30 años tenemos este tipo de problemas. Y esto también ha ocurrido en otros países. Entonces, pues, sigo. La historia del proceso político del país en el interregno mencionado revela, o sea, entre los años mencionados, revela las vicisitudes y peripecias vividas por la sociedad cubana en su marcha de regreso a la normalidad institucional. O sea, es lo que yo les planteaba. Empezó el problema en el 28 y se vino a calmar en el 40. Además, se han expuesto las circunstancias difíciles que desenvolvió la obra constituyentista de 1940, mostrando algunos de los principales defectos, errores, buenas Arturo, y hasta contradicciones que se le han señalado a la nueva pragmática. Procede ahora una incursión forzosamente muy limitada en extensión y profundidad en el contenido de la Constitución de 1940, con el propósito de esbozar lo más novedoso, positivo e importante de la citada carta aportó a la experiencia constitucional cubana. Bajo los títulos dedicados a los derechos fundamentales, la familia y la cultura, el trabajo y la propiedad, el sufragio y los oficios públicos y la hacienda pública, están los aportes de mayor entidad de la Constitución de 1940. En estos títulos están contenidos significativos preceptos de la situación, abarcando el ámbito de lo social y por ende modernizando el ordenamiento constitucional para elevarlo al nivel de las orientaciones que sobre la materia se desarrollan en el período inmediato posterior a la Guerra Mundial de 1914 a 1919. Saludos, Heredia. A la luz de los nuevos enfoques se abordan temas fundamentales de la problemática cubana, con vista a la superación de los graves males precedidos por el país. Los derechos fundamentales. Bajo este epígrafe se reprodujo la parte dogmática de la Constitución de 1901, con algunas variaciones de redacción y ediciones, figurando entre las más importantes las siguientes. Al derecho de igualdad de todos los cubanos ante la ley se añadió la declaración de ilegalidad y punibilidad de toda discriminación por motivo de raza, sexo, color y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Tan temprano como en 1940. Ahora entienden a veces cuando les explico o comentamos lo que significaba esto para la sociedad norteamericana, que todavía en los años 60 y 70 segregaba a la población negra. En cuanto a la retroactividad de las leyes penales cuando fueren favorables al delincuente, se excluyó de tal beneficio a los funcionarios o empleados públicos que delinquieran en el desempeño de sus cargos, cuando hubiera mediado, y a los responsables de delitos electorales y contra los derechos individuales. Al hacer estas excepciones, los convencionales interpretaron el sentir de la opinión pública contra la deshonestidad administrativa, la alteración del sufragio y los atropellos de los derechos individuales. Esto es un poco la ley Quechua, o la Liborio Marlene, un poco la ley Quechua, ¿verdad? Mientras más rango tú tienes, pues más caro vas a pagar. La pena de muerte, cuya aplicación antes estaba prohibida solamente para los delitos políticos, quedó abolida, aunque podría aplicarse en los miembros de las Fuerzas Armadas o a acusados de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera. Quedó establecido que se consideraría inocente a todo acusado hasta que se le dicte condena contra él. ¿Ya? Y se ampliaron las medidas de protección de las personas detenidas y presas, disponiéndose al efecto
la obligación de las autoridades y sus agentes a levantar acta que firmaría el detenido, en las cuales constarían los antecedentes y circunstancias de la medida adoptada. Se declararon públicos los registros de presos y detenidos. Se prohibió la incomunicación de los presos, quedando prohibido someter a trabajo de tipo alguno a los presos políticos y sociales, quienes deberían ser alojados en lugares separados de los destinados a delincuentes comunes. O sea, según la Constitución del 40, habría que informar en detalles dónde está Ferrer. Además, se estableció que todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido será imputado a sus aprehensores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario, y que el custodio que hiciere uso de las armas contra un detenido o preso que intentare fugarse sería necesariamente inculpado y responsable según las leyes del delito que hubiere cometido. Hola Ricardo. Bueno, creo que te saludé ya. No. Estas disposiciones respondían al propósito de evitar la repetición de hechos lamentables recientes que se habían registrado, maltratos y torturas de presos y sobre todo la muerte de estos en las prisiones o mediante la aplicación de la llamada ley de fuga. Se fortaleció el habeas corpus que consistiría en un procedimiento sumarísimo que se podía presentar por la persona presa o detenida o cualquier persona para el cual no se requeriría poder ni dirección letrada y se iniciaría ante los tribunales ordinarios de justicia, no pudiendo el tribunal declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia, siendo obligatoria la presentación de la persona privada de libertad, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que lo retenga. El habeas corpus había sido introducido en el 1900 por la Orden Militar 427 de 1900 del gobierno interventor y después quedó consagrado en la Constitución de 1901. Durante el régimen de Machado, muchas veces resultó imposible lograr que tribunales o jueces lo tramitaran, y en estos casos, que los aprehensores lo cumplieran con la presentación ante la autoridad competente de las personas que se estimaban arbitrariamente privadas de libertad. Estos antecedentes explican la minuciosidad con que los convencionales redactaron el precepto referente a la institución del habeas corpus. Así fue con muchas cosas. Los convencionales de la constituyente tuvieron muy en cuenta todas las arbitrariedades que sucedieron durante los primeros 30 y tantos años, 38 años de república. Aquí hay otras cosas, ¿no?, que describen que donde... no, estamos en live, Ricardo. Dice, fue reconocido el derecho de asilo a los perseguidos políticos, señalándose que no se autorizaría la extradición de reos de delitos políticos, ni se intentaría la extradición de los cubanos reos de esos delitos que se refugiaran en el extranjero. En el caso de que, conforme a las disposiciones legales, procediere la expulsión de un extranjero, esta no se haría hasta hacia el Estado que pudiera reclamarlo. O sea, había una protección también. El derecho de petición quedó vigorizado al estipularse que las autoridades deberían resolver las peticiones que se formularen en un término no mayor de 45 días y que, transcurrido dicho plazo sin que se hubiera adoptado resolución, el interesado podría establecer el recurso que le confiere la ley como si su petición hubiera sido denegada. La familia se declararon bajo la protección del Estado la familia, la maternidad y el matrimonio. El matrimonio, que se considera el fundamento legal de la familia, tiene por base la igualdad absoluta de derechos de ambos cónyuges. La mujer casada quedó investida del disfrute pleno de la capacidad civil, sin que requiriera licencia o autorización marital para administrar sus bienes, ejercer comercio, industria, profesión o arte y disponer del producto de su trabajo. Se prescribió que los tribunales podrían determinar los casos en que, por razón de equidad, la unión entre personas
con capacidad para contraer matrimonio se equipararían al matrimonio civil. Acá hay un detallito que siempre señalamos y es el concepto de matrimonio, ¿no? Donde se dice, voy a volver a leer, no es exactamente el artículo, pero se nota que no definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, sino un poco más general. Se prescribió que los tribunales podrían determinar los casos en que por razón de equidad la unión entre personas con capacidad para contraer matrimonio se equipararían al matrimonio civil. El divorcio fue ratificado en la forma prescripta por la ley y se dio a las pensiones alimenticias a favor de las mujeres y los hijos preferencia con respecto a cualquier otra obligación, sin que pudiera alegarse contra esa preferencia la condición de inembargable de ningún bien, sueldo, pensión o ingreso económico. O sea, es una protección total y completa de la familia. Se declaró la obligación de los padres a alimentar, asistir, educar e instruir a los hijos, y la de estos a respetar y asistir a los padres. Los hijos nacidos fuera del matrimonio de persona que al tiempo de la concepción estuvieran en actitud de contraerlo, quedaron investidos de los derechos y deberes referidos, salvo en lo que la ley prescribe en cuanto a la herencia. La cultura. La cultura fue declarada interés primordial del Estado y libres todas sus manifestaciones. Ya, en el artículo 349. ¿Ya? La enseñanza primaria se determinó que sería obligatoria para la población de edad escolar y que serían gratuitas las enseñanzas preprimaria, primaria, vocacional y secundaria elemental cuando se impartieran por instituciones del sector público. Ok, esto es bueno. Randy, buenas noches otra vez, te saludo otra vez. Esto es bueno porque educación gratuita, ¿ya? O sea, las personas que en Cuba no quieren la Constitución del 40 o dicen que los logros y qué sé yo, antes del año 59 ya esto estaba en la Constitución. Al Estado se le atribuyó la obligación de mantener un sistema de escuelas para adultos dedicadas principalmente a la eliminación del analfabetismo. Escuelas rurales predominantemente prácticas para servir los intereses de las pequeñas comunidades agrícolas, marítimas o de cualquier clase. Y escuelas de artes y oficios de técnica agrícola, industrial y comercial orientadas conforme a los requerimientos de la economía nacional. Todas estas enseñanzas serían gratuitas y a su sostenimiento colaborarían provincias y municipios en la medida de sus posibilidades. Ya, esto es la Constitución del 40, esto no es la presente, ¿ok? Esta es la del 40. Estamos hablando de educación. La Convención encaró problemas que constituían arrastres del periodo colonial, tales como la escasa asignación de recursos públicos a los servicios educacionales y la reducida y por ende inadecuada remuneración de los maestros de enseñanza elemental. Con vista a superar esos males, se incorporó a la Constitución las siguientes disposiciones. El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al ordinario de ningún otro ministerio, salvo en caso de emergencia declarada por la ley. Y el sueldo mensual del maestro de instrucción primaria no deberá ser en ningún caso inferior a la millonésima parte del presupuesto total de la nación. Esto, primero les voy a explicar lo del presupuesto de educación. O sea, ningún otro ministerio de la República podía sobrepasar en presupuesto al presupuesto de educación. Ya saben, eso pueden imaginarse lo que significa, ¿no? Que se dispara la educación del país, se dispara la formación de profesionales. Ya ven, todas estas escuelas eran gratuitas por la Constitución. Tampoco quiere decir esto que, pum, en el 41 ya todo estaba así. Ya es una república, había una democracia, había sindicatos, había multipartidismo y había una lucha estable de la nación por poner cada vez más leyes de la Constitución en vigor. Y estas educacionales fueron de las que se pusieron
a punto de que en el año entre 52, en el año 52 había un 27% de analfabetismo y ya en el 57 había solo un 18% de analfabetismo. Y cuando Fidel hace la campaña de alfabetización, ustedes pueden recordar, pueden preguntar, que aplastantemente se hizo en las montañas. O sea, no hubo una campaña de alfabetización en las zonas urbanas, porque no hacía falta. ¿Ya? Entonces, el sueldo mensual del maestro no debe ser inferior a la millonésima parte del presupuesto nacional. Después he escuchado algunos economistas o quizás constitucionalistas decir que aquí hubo un cálculo erróneo y que después esto resultaba ser mucho dinero, excesivamente mucho, porque el presupuesto nacional crecía, el país se disparó en ese desarrollo y demás. Y buenas noches, Rogelio, no te he saludado, Rogelio Rodríguez. Entonces, pues aquí hacía falta declarar el mínimo, ¿ya? Pero que no, o sea, siempre se debe decir, no debe ser menos de tanto, pero no debe ser más de más cuánto, ¿ya? Y entonces pudiera, no sé, hay ideas como no debe ser menor del presupuesto nacional, o quizás no debe ser menor del salario medio, por ejemplo, ¿no? Lo que sea menor, o, sí, o lo que sea mayor, algo así. Bueno, hay una fórmula que se puede regular este asunto. Dice, el trabajo. En la Constitución se da al trabajo la consideración de derecho inalienable del individuo, debiendo por lo tanto el Estado emplear los recursos a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella, así como para asegurar a los trabajadores manuales e intelectuales las condiciones económicas necesarias a una existencia digna. Además, la perspectiva constitucional fijó la necesidad de garantizar un salario o sueldo mínimo para todos los trabajadores y empleados de los sectores público y privado. La fijación de dicha remuneración mínima por comisiones paritarias, la inembargabilidad del sueldo o salario mínimo, la igualdad de remuneración por trabajos iguales, la jornada máxima de labor, el descanso retribuido de un mes por cada 11 de trabajo en cada año natural, la vigencia del contrato colectivo y los seguros sociales como derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores, y el derecho a la jubilación por antigüedad y a pensión en caso de muerte. Déjeme leer algo acá. El salario de los maestros está hablando. Sí, el salario de los maestros no podía ser menor a la millonésima parte del presupuesto nacional. Esto en muy poco tiempo trajo problemas porque el presupuesto nacional creció mucho. ¿Ya? Y la idea que yo tuve cuando miré esto era que no puede ser menor que el presupuesto nacional y no debe ser mayor. El mínimo de los maestros no debe ser mayor al medio del país, por ejemplo, ¿verdad? De esta manera tú puedes garantizar un salario mínimo decente a los maestros. Y tú dices, no puede ser menor, ¿ya?, que el presupuesto nacional, pero no puede ser mayor que el salario medio del país. De esa manera sí se podría establecer una norma, ¿ya?, y que si se dispara el presupuesto nacional, pues no va a tener un maestro ganando una barbaridad de dinero que realmente... Pero bueno, creo que como quiera, fue algo que impulsó mucho la educación y mucho respeto a la profesión de maestro que hoy no se tiene en Cuba. Se reconoció el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, la colegiación obligatoria de las profesiones y el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro. En cuanto a los conflictos laborales, se sienta el principio de su sometimiento a comisiones de conciliación integradas por representantes paritarias de patronos y obreros, debiendo la ley determinar el funcionario judicial que presidirá dichas comisiones y el Tribunal Nacional ante el cual se recurrirían sus soluciones. Muchas de estas disposiciones ya existían en la legislación ordinaria
y seguramente se elevaron a categoría constitucional como una fórmula de fortalecer su vigencia. Algunas habían sido consagradas en normas dictadas por el gobierno que se inicia en septiembre del 33 y que en su breve duración fue acogedor de sentidas reivindicaciones populares, y otras tenían mayor tradición y su incumplimiento había sido reiterado. Ejemplo de estas últimas es la contenida en el artículo 64 de la Constitución, por la cual se prohíbe el pago a los trabajadores en vales. Fíjate, esto es importante. O sea, es lo que plantea que muchas de las leyes y beneficios no populares ya se habían tomado en el gobierno de Grau, ya en el gobierno de los 100 días, que en realidad era el plan del director, era el plan de gobierno del directorio estudiantil universitario. Pero otras eran más viejas todavía, eran problemas que se venían arrastrando, incumplimiento de la Constitución de 1901. Y este es interesante porque aquí está el padre de Fidel. Las cosas que hacía el papaíto de Fidel y que después Fidel hizo en la actualidad, pues expresamente se prohibían en la Constitución de 40. Se los voy a leer. Ejemplo de estas últimas es la contenida en el artículo 64 de la Constitución, por la cual se prohíbe el pago a los trabajadores en vales, fichas, mercancías o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Ya, el papá de Fidel pagaba o retenía salario o hacía estas cosas, ¿no? Lo cual no era más que la repetición de lo dispuesto en la ley Arteaga, dictada el 23 de junio de 1909, así como la del artículo 76 referente a la prohibición de importar braceros contratados, así como toda inmigración que tienda a envilecer las condiciones de trabajo. O sea, se prohibía emplear braceros, o sea, haitianos y españoles que no estuvieran legalizados, para evitar que fueran explotados, porque eso era precisamente lo que hacía también Ángel Castro. No, bueno, no lo hicieron por Ángel Castro, ¿no? Sino que era común. Pero bueno, increíble pues. La cual tenía como antecedente las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1902. El desconocimiento de esas prohibiciones, principalmente por poderosas corporaciones extranjeras en la principal actividad económica del país, la industria azucarera, la United Fruit Company, que era a quien Ángel Castro le arrendaba tierras, determinaron en el primer caso el despojo a los trabajadores de una parte sustancial de su ingreso, y en el segundo, además de la depreciación de la remuneración salarial por la oferta de mano de obra barata, la acumulación de una población laboral adicional que, al entrar en crisis la economía del país, gravitó como factor de agravamiento del problema de la desocupación. O sea, ocurría también que en el primer periodo de la República, la vieja República, que en realidad fue la primera, ¿no? Muchos preferían emplear mano de obra barata, o sea, braceros extranjeros no legalizados, y entonces la población cubana, los cubanos naturales, no tenían empleo. La economía y la propiedad, las disposiciones comprendidas bajo los epígrafes de la economía y la propiedad, tienen la mayor importancia, porque en ellas se formulan los principios de una política de desarrollo económico y social, y se esbozan medidas orientadas a superar los principales problemas que obstaculizan dicho desarrollo. El Código Fundamental atribuyó al Estado la obligación de orientar la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa. Esto es bueno que lo escuchen en Cuba, ¿ok? Estas cosas, ¿no? Porque le meten mucho miedo con qué república era aquella, ¿no? Y le señaló como función primordial al Estado fomentar la agricultura e industrias nacionales, procurando su diversificación como fuentes de riqueza pública y beneficio colectivo. ¿Ya? Cosa que podían hacer hoy también. ¿Ya? La existencia y la legitimidad de la propiedad privada quedó reconocida, pero en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que las que se establecerían por ley en virtud de necesidad pública o interés social. Idéntico, así está en los Estados Unidos.
se encaró el problema de la tierra, sentándose la base para una reforma democrática dirigida a corregir los defectos de la estructura agraria y superar los problemas sociales derivados de ella, elevando así las condiciones de vida de la población campesina. Se declaró proscripto el latifundio, debiendo determinarse por la ley al propósito de su desaparición la extensión máxima de tierra que cada persona o entidad podría poseer según fuera el tipo de explotación a que la misma se dedicara. O sea, se establecían límites de cantidad de tierra en dependencia del uso que le fuera a dar. Asimismo, se estableció que la ley limitaría restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y corporaciones extranjeras y adoptaría medidas tendientes a revertir la tierra al cubano. ¿Ya? O sea, patriotismo. No el hotel, que no lo operen operadoras extranjeras, pueden operar los cubanos. También, en el citado interés de recuperación de las tierras en manos foráneas, se incorporó el texto constitucional el derecho de tanteo a favor del Estado en toda venta forzosa de propiedades, inmuebles y valores representativos de las mismas. El tanteo a favor del Estado significa si una tierra se subasta, el ganador, no sé, se la ganó estas extensiones de tierra por 3 millones de dólares, por ejemplo, o de pesos cubanos, el Estado tenía el derecho de desplazar al comprador y comprarla el Estado. ¿Ya? Tenía ese derecho, ese es el derecho de tanteo. Las citadas disposiciones respondían a justas aspiraciones enraizadas en la conciencia de la mayoría de la población cubana. Respecto al latifundio, Ramiro Guerra, en el año 1927, en uno de los artículos que tuvieron gran impacto, había alertado sobre los graves males económicos, sociales y políticos a que había dado lugar el latifundio desarrollado al impulso de las cuantiosas inversiones de corporaciones extranjeras, principalmente norteamericanas, durante el periodo de la gran expansión azucarera. Guerra señalaba entre los principales efectos negativos del fenómeno latifundario la concentración de la propiedad rústica en un grupo de compañías extranjeras, contrariando el histórico proceso de apropiación y división de la tierra entre los cultivadores nativos, sustitución de la clase de los colonos independientes por una de colonos dependientes sometidos al vasallaje de la empresa latifundaria, creación de un proletario rural, depreciación del salario de los obreros agrícolas, reducción de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población campesina, fomento de la tendencia al monocultivo y a producir con destino a la exportación más que para el consumo interno. El latifundio es una especie por lo que veo, ¿no? Es como una especie de monopolio en la agricultura. La preocupación por la enajenación de las tierras al capital extranjero se manifestó desde los inicios de la República. En 1903, Manuel Sanguilí propuso al Senado una acción legislativa destinada a detener el proceso, siendo derrotado en el empeño. En 1910, aquí viene una nota a pie de letra sobre el proyecto de Sanguilí, se la voy a leer. Proyecto de ley presentado por el senador Manuel Sanguilí, con la fecha 3 de marzo de 1903, brillantemente defendida por su autor. No es lo que dice a pie de letra. En 1910, Emilio Arteaga y en 1915, Wilfredo Fernández presentaron en la Cámara de Representantes iniciativas similares a la de Sanguilí, también sin lograr resultado positivo. Acá viene a pie de letra la referencia bibliográfica de estos proyectos. El derecho de tanteo ya existía en la legislación ordinaria. Había sido establecido durante el gobierno provisional de Grau San Martín por decreto ley número 102, bis de 8 de enero de 1934, el cual modificó los artículos pertinentes de la ley
de enjuiciamiento civil, propiciando al Estado la posibilidad de subrogarse en el lugar y grado del mejor postor en la subasta de bienes inmuebles derivadas del incumplimiento de obligaciones hipotecarias. Pocos días después de dictado el mencionado decreto ley, se produjo el caso de la subasta de los bienes de la Cuban Cane Products Company, que creo que era de los Bush, en que el gobierno de Mendieta no ejercitó el derecho de tanteo sin que las explicaciones que se dieron para ello dejaran satisfecha a la opinión pública del país. Acá viene una explicación a pie de letra. Antes de finalizar enero del 34, el juzgado de primera instancia de Colón notificó al Estado cubano del remate de los bienes de la Cuban Cane Products Company, conscientes de los centrales Alaba, Conchita, Hawaial, Lugareño, Mercedes y Morón, Perseverancia, Soledad y Stuart, y de más de 10.000 caballerías de tierra, por si estimaba pertinente ejercitar el derecho de tanteo. La subasta se había celebrado dentro de un procedimiento hipotecario seguido por The Central Hanover and Trust Company en cobro de poco más de $5 millones de principal e intereses acumulados de un préstamo que el citado banco norteamericano había hecho a la entidad azucarera en el 31. Al constituirse la obligación, las propiedades mencionadas tenían un valor en libros de $64 millones y al presentarse la demanda se jurispreciaron en unos 20 millones. El Estado no hizo uso del derecho de tanteo, por lo cual la subasta fue otorgada al único postor que resultó ser el acreedor hipotecario. De tal forma, este último recibió los bienes dados en garantía por un monto muy inferior a su verdadero valor. O sea, el gobierno cooperó con el Banco Norteamericano. Dice, pocos días después del mencionado decreto ley, ya esto aquí no estará. Esta circunstancia posiblemente fue la que determinó la elevación del proceso a la jerarquía de disposición constitucional. Ya, o sea, porque aquello evidentemente parece, por la descripción acá, a pie de página, parece un acto de corrupción. Entonces por eso lo pusieron. Hola, hola Gustavito, ¿cómo andas? Déjame saludarte. Oscar, buenas noches. Sergio, Whitney. Dice, debe señalarse que los necesarios objetivos de modificar la estructura agraria quedaron enervados y dificultados en la propia Constitución a través de los preceptos fuertemente restrictivos en materia de retroactividad de leyes civiles y de amparo a la contratación privada, llegándose a establecer que el pago de las indemnizaciones en el caso de expropiación debía ser en efectivo, requerimiento que ni siquiera aparecía en la Constitución de 1901. Estos preceptos de espíritu conservador que fueron intercalados entre los derechos fundamentales constituyen, como ya se ha expuesto, una de las más destacadas contradicciones conceptuales de la Constitución. Dice, entre otras, hoy pasé por cerca de tu casa, Gustavo. Entre otras disposiciones de carácter económico, la Constitución declaró que el Estado podría hacer concesiones para la explotación del subsuelo, pero que éste siempre le pertenecía, que las concesiones mineras no explotadas dentro del término fijado por la ley serían anuladas, que no podría imponerse gravámenes perpetuos sobre la propiedad, como los censos y otros similares, que serían nulas las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulen el comercio, la agricultura y la industria en forma tal que produzca ese efecto, que no se gravaría con impuestos de consumo a la materia prima nacional que se destine a la manufactura o exportación y que tampoco se fijarían impuestos de consumo a los productos de la industria nacional si no podían gravarse igualmente los mismos productos importados, sus similares o sustitutos. Son leyes proteccionistas de la economía nacional.
También declaró la norma constitucional que la moneda y la banca quedaban sometidas a la regulación del Estado, el que a su vez debía organizar mediante organizaciones autónomas un sistema bancario para el mejor desarrollo de la economía y fundar el Banco Nacional de Cuba. Respecto a la producción agrícola cañera de tanta importancia para el país, se ordenó regular la siembra y molienda de la caña por administración, reduciéndola al límite mínimo impuesto por la necesidad económico-social de mantener la industria azucarera sobre la base de la existencia de los dos factores, colonos o agricultores y hacendados o industriales. El sufragio, los oficios públicos y el Tribunal de Cuentas. Bajo estos títulos se acogieron medidas orientadas a enaltecer y estimular la participación de la ciudadanía en la actividad política, así como a dignificar la función administrativa y a garantizar los servicios de esta. Sí, hoy bajé de Jacksonville. Dice, el sufragio quedó garantizado para todos los ciudadanos como derecho, deber y función, debiendo ser universal, igualitario y secreto. El que sin impedimento legalmente admitido dejare de votar en una elección o referéndum sería sancionado conforme a la ley y perdería la capacidad para ocupar cargo o magistratura alguno durante un periodo de 2 años. Se dispuso el establecimiento por el Código Electoral del carnet de identidad del elector con fotografía, firma y huellas digitales de este. Se declaró libre la organización de partidos políticos y obligatoria la reorganización 6 meses antes de cada elección presidencial. O sea, votar era obligatorio o debías pagar multa y además perdías el derecho a ejercer cargos públicos por 2 años. Se definieron como funcionarios empleados y obreros públicos los que previa demostración de capacidad y cumplimiento de otros requisitos exigidos por la ley sean designados por autoridad competente para el desempeño de funciones o servicios públicos. A estos funcionarios se les asignó la condición de servidores exclusivamente de los intereses generales de la República y su inmovilidad quedó garantizada excepto para aquellos que desempeñasen cargos políticos o de confianza, los cuales se enumeran. La Constitución contiene otras medidas de protección a los servidores de la administración pública y ordena la creación de un organismo de carácter autónomo denominado Tribunal de Oficios Públicos para resolver las cuestiones relativas a los servicios públicos y su personal. En materia de hacienda pública, se creó por la Constitución el Tribunal de Cuentas como organismo fiscalizador de los ingresos y gastos del Estado, la provincia, el municipio y los organismos autónomos que reciban sus ingresos a través del Estado. El citado tribunal respondería exclusivamente a la ley y a sus conflictos con otros organismos se someterían a la consideración del Tribunal Supremo de Justicia. Otras innovaciones. Aunque la Constitución mantuvo el sistema de los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, incluyó algunas innovaciones respecto a los mismos. Entre estas reformas que no respondían a la resolución de cuestiones fundamentales ni al clamor popular, hay que mencionar la implantación del llamado sistema semiparlamentario, que en nada varió el carácter presidencialista del gobierno, y la fuerte vigorización de la autonomía del Poder Judicial y las numerosas facultades que se le otorgaron. Capítulo 5 de la Génesis. Toda constitución corresponde a una realidad política y a los factores de decisión que en ella predominan. Las constituciones democráticas reflejan situaciones políticas en que prevalece la soberanía popular. Son la obra de la representación del pueblo en el ejercicio del poder constituyente y la culminación de un proceso histórico muchas veces doloroso. Y naturalmente pueden adolecer de una inadecuada estructura técnica y de grandes defectos de distinta índole, como se apreciará del rastreo histórico efectuado para indagar su origen y del enjuiciamiento crítico de su contenido para determinar lo que aportó en la Constitución de 1940, se dan las características apuntadas.
No obstante, el tiempo transcurrido desde que dejó de regir la Carta de 1940 ha permanecido para la mayoría de los cubanos como un símbolo de concreción de libertades y derechos. Esto parecería una actitud de fetichismo hacia aquella Constitución, lo que carecería de sentido en una época como la actual, caracterizada por un extraordinario dinamismo en lo político y en que los criterios de perfectabilidad e inmutabilidad de las normas carecen en absoluto de vigencia. La realidad es otra. La Constitución de 1940, no obstante sus omisiones y excesos, deficiencias técnicas, preceptos contradictorios, disposiciones inspiradas en nobles principios y otras que respondían a intereses egoístas y subalternos, había acogido en lo fundamental el pensamiento y las aspiraciones cubanas. Y esto lo demuestra la aceptabilidad que el pueblo le brindó en todos los momentos. Aquella carta abordó las cuestiones económicas y sociales y en consecuencia los problemas básicos que obstaculizaban el desarrollo del país. Disculpen, me perdí un momentito. Aquella carta abordó las cuestiones económicas y sociales y en consecuencia los problemas básicos que obstaculizaban el desarrollo del país, sin abandonar la protección de los derechos individuales. Propugnó soluciones inspiradas en los principios de justicia dirigidas a elevar la dignidad de la vida individual y colectiva de los núcleos más amplios de la población, así como asentar la vida nacional en el trabajo, la cultura y la familia, y a los cuales concedió especial protección. Señaló la necesidad de normas complementarias que desarrollaron los preceptos que así lo requirieran. Confió su defensa e interpretación al Poder Judicial, es decir, que dejó abierta la posibilidad de que a través de la acción legislativa y judicial se pudieran interpretar sus principios por un sentido progresista y conforme a los requerimientos de la evolución del país. La gran significación de la Constitución de 1940 está en su origen popular, en que ratificó la independencia y la soberanía del país, el régimen de libertades, la práctica de la democracia, de contenido social y la posibilidad de continuar en la senda del progreso. Valores estos en los que el pueblo de Cuba continúa teniendo fe. Entonces, sí, pero bueno, en lo fundamental, esto es una característica, una ilustración de la situación en que se encontraba el país los años precedentes a la elaboración de la Constitución. Y este último párrafo es el resumen quizás de toda la génesis. Se los voy a volver a leer. Es importante el último párrafo porque resume casi todos los argumentos que usamos los que defendemos la Constitución de 40. La gran significación de la Constitución de 1940 está en su origen popular, en que ratificó la independencia y la soberanía del país, el régimen de libertades, la práctica de la democracia de contenido social y la posibilidad de continuar en la senda del progreso. Esto creo que lo resume genial. Pues esa es la génesis entre ayer y hoy. Me asombra que ¿cómo se llama? El interés que la gente le pone a esto, porque precisamente, o sea, pensé que iba a ser una directa de 5 o 6 personas, discúlpenme. Les agradezco realmente que el interés y hubiera querido que Mondejar estuviera aquí para ir comentando las cosas, ¿no? Pero realmente no había mucho que comentar porque lo que leí fue ya una explicación, los comentarios. Entonces, si alguien quiere venir a cámara un momentito, conversar algo o alguna pregunta escrita. Alguien me preguntó sobre el rey. Realmente no veo que el discurso del rey haya sido muy diferente de otros mandatarios significativos, ¿no?
que han estado en Cuba en los últimos años. Y bueno, no es tanto el discurso del rey como quizás la actitud de los mandatarios cubanos escuchando el discurso, ¿no? A mí me parece que ni siquiera le llegó a entrar por un oído. Entonces, pues voy a terminar con esto. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima lectura que espero. Quería leerles para la próxima vez del libro El Cuarto Piso. Quiero recordar una parte donde se mencionan las 20 medidas que tomaron los norteamericanos, el Departamento de Estado, para facilitar la llegada de Fidel al poder. Lo voy a volver a leer porque pienso comenzar de nuevo el ciclo de Fidel como agente, no de la CIA, ya no pienso que sea de la CIA, evolucionó un poquito en cuanto a eso. Yo creo que Fidel más bien servía a intereses un poquito más arriba que la CIA, o sea, a los intereses de los creadores de la CIA, que fue el Council of Foreign Relations, el CFR. Y bueno, Gustavito, gracias por haber estado por acá. Y pues nada, nos vemos mañana o pasado. Vamos a ver, con esto estoy ocupado. Que tengan muy buenas noches. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en la próxima.